Hola a todos, somos aprendices del SENA. Lo que a continuación vamos a exponer en este video es algunos términos acerca de la electricidad. El RETIE. El RETIE es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Es un documento técnico expedido por el Ministerio de Minas y Energía que fija condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica en todo el territorio nacional. Esta norma es de obligatorio cumplimiento y es regulada por la norma NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano. El objetivo fundamental del reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y por consiguiente la preservación del medio ambiente, minimizando y eliminando los riesgos de origen eléctricos a partir del cumplimiento de los requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de equipos. Este documento es de obligatorio cumplimiento en toda la instalación eléctrica nueva, ampliación y remodelación de un proyecto constructivo. Por ello, es la herramienta de trabajo de las personas involucradas en el proceso, como son las empresas constructoras, los diseñadores eléctricos, los fabricantes y comercializadores de productos, entre otros. La NTC 2050 es la norma técnica colombiana basada en el National Electrical Code, cuyo objeto es la salvaguardia de las personas y de los bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad. Está diseñado con un formato de 2 columnas para mayor comprensión del usuario. La NTC 2050 es un gran manual que está constituido por capítulos y estos a su vez por secciones donde se encuentran los diversos temas de reglamentaciones y normas de todo el sistema eléctrico a nivel industrial, comercial y residencial. Normas y reglatividad que van desde la carga instalada, el número de tomacorrientes, número de circuitos, los métodos y materiales de las instalaciones eléctricas, requisitos generales, entre muchos otros temas más. La tensión. La tensión es la capacidad de una corriente eléctrica para mantener una diferencia de potencial en un circuito dado. Se mide en voltios en honor a Alessandro Volta, un italiano que desarrolló la batería eléctrica. La tensión es la encargada de que la corriente eléctrica llegue a todo punto a un circuito. Por eso a las líneas de alto voltaje se les dice líneas de alta tensión, ya que necesitan una enorme tensión para cubrir una gran distancia. Mientras mayor la tensión, más lejos llegará la corriente. La tensión eléctrica o diferencia de potencial, también denominada voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro y su unidad de medida es el voltio. Protección de los circuitos. Es un elemento que salvaguarda los equipos que están asociados a él, con unas características especiales dependiendo del tipo de aparataje que esté protegiendo. Dentro de su estructura posee unas curvas que se encargan de vigilar cuando el equipo se encuentre en sobrecarga o presente un evento de cortocircuito en las fases del sistema. Esa estructura está constituida por un bimetálico que se encarga de disparar la protección cuando entre en sobrecarga y un relé cuando entre en cortocircuito. Esa es la protección de los circuitos. Caídas de tensión. Es un fenómeno que se presenta en los conductores eléctricos cuando se alimenta a una carga a cierta distancia del punto de alimentación. Esto quiere decir que cuando se va a suministrar energía eléctrica, por ejemplo a un foco, no es lo mismo que el foco esté a 3 metros del alimentador que a 50. Asimismo, la caída de tensión es medida frecuentemente en tanto por ciento de la tensión nominal de la fuente de la que se alimenta. Por lo tanto, si es un circuito alimentado a 400 voltios de tensión, se prescribe una caída máxima de tensión de una instalación del 5%. Esto significará que en dicho tramo no podrá haber más de 20 voltios,
que sería la tensión perdida con respecto a la tensión nominal. Conductores de circuitos ramales. Los circuitos ramales están constituidos por conductores que parten de los tableros de distribución y transportan la energía hasta los puntos de alimentación. Deben tener un medio de protección contra sobrecorriente y contra cortocircuito, mismo que deberá estar conectado en serie en el punto donde se origina. Conductores de acometida. Es la encargada de transportar la energía eléctrica desde el operador de red de la empresa suministradora hasta la zona residencial y debe ser capaz de soportar la demanda total de la vivienda. Se llama acometida en las instalaciones eléctricas a la derivación desde la red de distribución de la empresa suministradora, también llamada de servicio eléctrico, hacia la edificación o propiedad donde se hará uso de la energía eléctrica. La acometida en baja tensión, de 0 a 600 sobre 1000 voltios, dependiendo del país, finalizan en la denominada caja general de protección, mientras que la acometida en alta tensión, a tensión mayor de 600 sobre 1000 voltios, finalizan en un centro de transformación del usuario, donde se define como el comienzo de las instalaciones internas o del usuario. La acometida normal para una vivienda unifamiliar es monofásica, a 3 hilos, uno para la fase o activo, otro para el neutro y el tercero para la tierra a 230 voltios. En el caso de un edificio de varias viviendas, la acometida normal será trifásica, de 4 hilos, 3 para las fases y 1 para el neutro. La tierra debe tenerse en la misma instalación del usuario, siendo en este caso la tensión entre las fases 220-400 voltios y de 120-230 voltios entre fase y neutro dependiendo del país. Protección de acometidas. Esta es la encargada de soportar la demanda total del circuito. Esta protección de acometidas tiene el mismo proceso de la protección de circuitos. Distribución. Se le conoce a la estrategia, método o manera de distribuir la energía a varios puntos de la vivienda, sin que ésta sufra un daño a los equipos eléctricos. Arco eléctrico. En electricidad se denomina arco eléctrico o también arco voltaico a la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa enrarecida normalmente a baja presión o al aire libre. Fue descubierto y demostrado por primera vez por el químico británico Humphrey Davy. En 1800, para iniciar un arco, se ponen en contacto brevemente los extremos de dos electrodos, usualmente en forma de lápiz. Por lo general, el gráfico y se hace pasar una corriente intensa. A través de ellos, esta corriente provoca un gran calentamiento en el punto de contacto. Al separarlos los electrodos, se forman entre ellos una descarga luminosa similar a una llama. La descarga está producida por electrones que van desde el electrodo negativo al positivo, pero también en parte por iones positivos que se mueven en sentido opuesto. El choque de los iones genera un calor intenso en los electrodos, calentándose más el electrodo positivo debido a que los electrones que golpean contra él tiene mayor energía total.